Bueno, entonces una disculpa si me escuchan toser un poco. Vamos a tratar de completar toda la enseñanza. Fue algo inesperado y bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Confiando en el Señor. Muy bien, acompáñenme a el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Prepárese para recibir lo que el Señor tiene para usted y que tiene que ver con estas exhortaciones que acaba de emitir Pastor Jorge. Tómelo y aprenda de este pasaje y tome acción también, ¿verdad? Muy bien, el sermón de hoy se titula El Salón de la Fama. El Salón de la Fama, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Bien, entonces prepare su corazón y afine su voluntad hacia la voluntad del Señor. Como varios de ustedes saben, el Salón de la Fama de las ligas mayores de béisbol, que está situado en la ciudad de Cooperstown, Nueva York, es un lugar donde se honra a los personajes que han contribuido al engrandecimiento de este deporte, que tiene mucho impacto a nivel no solo de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Y la razón principal de ser es que están ahí los jugadores que han sobresalido de una u otra manera. No solo jugadores, hay otros personajes también que tienen que ver con el béisbol. De acuerdo con los datos de Baseball Reference, el Salón de la Fama consta de una lista de miembros de 343 hasta ahora. Una lista de nombres entre los que destacan 271 exjugadores, hay ejecutivos 40, hay exdirigentes 23 y también hay umpires, 9 de ellos están ahí. Este 3 de enero de este año que estamos cursando se agregaron 4 nuevos nombres más. Entonces, es de esa manera que las ligas mayores de béisbol honran a sus más destacados exponentes. El énfasis de este salón, pues, es particularmente los jugadores, ¿verdad? Los jugadores que están en el campo. Particularmente sus hazañas dentro del campo y sus números excelentes que sobresalen por sobre los demás jugadores son los que los capacitan para estar en este lugar de honor. Entran a esta lista en las cuales son honrados. Es pues una lista de hombres honrados por sus hazañas deportivas dentro del campo. Muy bien, pero hay otro salón de la fama. Cuando nosotros volteamos a ver a la Biblia, también tenemos hombres que han destacado y que han sido honrados por sus hazañas, pero en este caso es para Dios. Hombres que en su providencia Dios escogió y capacitó para hacer grandes hazañas en diferentes circunstancias. Hazañas que son superlativamente superiores a cualquier hazaña del mejor beisbolista de la historia. Iniciando con Noé, por ejemplo, avanzando hacia Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, y avanzando en el tiempo, Josué, Pedro, Jacobo, Pablo y muchos otros más que han contribuido con sus hazañas para Dios. Es por medio de estos hombres que Dios avanza sus propósitos. Y es aquí donde todos entramos. Dios avanza sus propósitos usando instrumentos. Y así como usó a estos grandes hombres, también tiene la idea y el propósito de usarnos a nosotros para cumplir sus propósitos. Estos propósitos no son un récord de carreras impulsadas, no es un récord de jonrones, no es el que más hits ha pegado en la historia del béisbol. Son propósitos redentores y eternos, en los cuales es un privilegio, debería ser un privilegio participar para cada uno de nosotros, por un premio eterno. Propósitos redentores
y eternos. Y todos estos hombres llegan en su culminación, en ese plan de redención eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Al cual nos debemos y al cual debemos de servir. Él está por sobre todo. Es así pues, en este pasaje que hoy veremos, trata precisamente de una lista particular de hombres. Una lista que por sus hazañas han sido colocados en este salón de la fama de David. Y habremos de entender por qué y habremos de aprender de ello y de ellos. Este es el salón de la fama de David, donde honra a David a estos hombres. Son honrados por dos cosas: por su servicio al rey y por su servicio al reino. Estos hombres estaban interesados y anclados en su mente y en su corazón en defender y hacer avanzar el reino de su rey. Y eso es lo hermoso que empezamos a ver en el corazón de estos hombres. En última instancia, pues, esos hombres servían a Dios. Vamos pues al capítulo 23 del segundo libro de Samuel y veamos qué podemos aprender. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Y tómelo para cada uno de ustedes. ¿Qué les quiere mostrar el Señor en esta tarde? Para poder apreciarlo mejor, lo vamos a estudiar en tres partes. Y vamos a tratar de entender las razones por las cuales estos hombres de este salón de la fama de David fueron inscritos ahí. Primera parte, ¿cuál es la razón? Porque sirvieron con poder. Segunda parte, porque sirvieron con devoción. Tercera parte, porque sirvieron con valor. Poder, devoción y valor, que cuando uno examina este pasaje dice, creo que nos quedamos cortos. Pero bueno, Dios es misericordioso y Dios, así como capacita a estos hombres, nos capacita a nosotros para imitarlos a ellos. Veamos pues el capítulo 23 a partir del versículo 8. Versículo 8 lo leemos. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el escita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y subraya ahí, Jehová dio una gran victoria. Versículo 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto.
¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató el egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Versículo 23. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo de Belén. Samá, arodita. Elica, arodita. Elés, paltita. Ira, hijo de Iqués, tecoita. Abiezer, anatotita. Mebunai, usatita. Salmón, ahoita. Maharai, netofatita. Geleb, hijo de Baana, netofatita. Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín. Benaía, piratonita. Idai, del arroyo de Gaás. Abialbón, arbatita. Asmabet, barumita. Eliaba, salbonita. Jonatán, de los hijos de Jasén. Versículo 33. Sama, ararita. Aiham, hijo de Sarar, ararita. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Macá. Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. Jezreel, carmelita. Paarai, arbita. Igal, hijo de Natán, de Soba, banigadita. Selec, amonita. Naharai, beerotita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Irá, itrita. Gareb, itrita. Urías, eteo. Y 37 por todos son los que están en esta lista. Este es el salón de la fama de David. Bien, entonces estos hombres sirvieron a su rey y sirvieron a su reino. Los tres primeros hombres, del versículo 8 al versículo 12, los tres primeros hombres parece ser que figuraban como la columna, la estructura principal de el rey David, ¿verdad? Eran sus principales soportes y es posible que por este motivo estén primero en la lista. Ahora, en el pasaje paralelo, en Primera de Crónicas, más adelante, Primera de Crónicas, después de Reyes, acompáñenme ahí un momentito. Primera de Crónicas, capítulo 11, es el pasaje paralelo de Segunda de Samuel 23. Primera de Crónicas 11, dice el versículo 10. Dos cuadras hacia adelante, ahí está Primera de Crónicas. Capítulo 11, versículo 2 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Entonces, estos hombres, toda esta lista de estos hombres ayudaron al rey David durante su reinado. Y sus hazañas han quedado registradas, algunas de ellas, en el libro, en este capítulo de segundo libro de Samuel 23. Regresamos a segunda de Samuel 23 y tenemos aquí al primer nombre, que es Josebed, Basebet, versículo 8.
Estos 3 hombres sirvieron con poder. Tecmonita, principal de los capitanes, este era Dino el escita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Y cómo es posible que un solo hombre pueda matar 800 hombres en una sola ocasión? Pues si el registro bíblico lo tiene, es que eso es la verdad. 800 hombres. El segundo más adelante es Eleazar en el versículo 9, hijo de Dodo. ¿Qué hizo Eleazar? ¿Qué hazaña hizo en el campo de juego? Él estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. O sea, todo el pueblo salió corriendo y nada más se quedaron David y Eleazar. Y si regresamos un poquito al capítulo 11 de Primera de Crónicas, ahí donde estuvimos hace un momento, nos da un poquito más de detalle. Vayamos de nuevo ahí a Primera de Crónicas, capítulo 11. El versículo 13 dice, refiriéndose a Eleazar, este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos. ¿Por qué? Porque Jehová les había dado una gran victoria. Entonces, es de sentido común cuando alguien está en una guerra, entre las diferentes estrategias militares es cortar las rutas de insumo del enemigo, ¿verdad? Y una de ellas es cortar la alimentación. Estos hombres estaban en una batalla peleando por un campo de cebada. Ven a los filisteos, todos corren, excepto David y Eleazar. Esa es la hazaña de Eleazar. Esa es la razón por la cual Eleazar tomó poder para defender a su rey y a su reino. Bueno, vamos entendiendo entonces por qué están aquí. Dice el versículo 10, regresando a 2 de Samuel, capítulo 23. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. O sea, el pueblo corrió y ya que vio que estaban derrotados los filisteos, regresa, ¿verdad? Por la recompensa, sin haberla peleado. Ahora, este hombre tenía su espada y peleó hasta que su espada quedó pegada en la mano. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Verdad? No sé si alguna vez lo han puesto a barrer la calle de su casa, o bueno, antes nos ponían a barrer la calle de la casa, ¿verdad? Y eran distancias más o menos largas. Pues cuando uno barría la primera vez o la segunda vez, la mano nos quedaba así, ¿verdad? Y si alguna vez ha tomado una barra de hierro para hacer un hoyo, para levantar un poste en la Rumorosa, donde es pura roca, como alguna vez me tocó, de tanto estar golpeando el cemento, la mano se queda pegada, se contractura. Eso es lo que está pasando aquí. Era tanto el esfuerzo, el valor de este hombre que no paró hasta que de plano ya no pudo mover su mano. Y cuando paró, la mano se quedó contracturada. Esa es la idea, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Habla del poder de este hombre. Esa fue la hazaña junto con David defendiendo este campo de cebada. O sea, está viendo por los demás. Recuerden que están en guerra. Es una batalla contra los filisteos, los acérrimos enemigos de Israel. Vemos el tercer nombre, el versículo 11. Después de o sea, primero José, Eleazar y ahora Sama, hijo de Age, Ararita,
¿Cuál fue su hazaña? Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Otra vez, comida, lentejas. A lo mejor a usted no le gustan las lentejas, pero en este contexto era cuestión de vida o muerte el alimento. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace Sama? Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y bueno, pareciera que no es gran hazaña defender un campo de lentejas, ¿verdad? Pero si nos metemos más al fondo, al contexto de todo esto, esa es una gran hazaña. Porque de esto depende también muchas personas que están ahí peleando en la guerra. Entonces, estos tres primeros, José, Eleazar y Sama, 3 hombres, 3 hazañas, 3 grandes victorias, que al final de cuentas, con poder, ¿quién los capacitó para pelear estas batallas y hacer estas grandes hazañas? Dios. Por eso el versículo dice, y Dios, Jehová, dio una gran victoria. Entonces hay poder aquí. Detrás de esas hazañas, pues, estaba Dios. Él les dio la victoria, los dotó de poder para consumar estas hazañas. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí, ahora, en nuestro contexto? ¿Por qué está esto aquí en la Biblia? Estos 3 nombres, estos 3 hombres. ¿Por qué Dios lo dejó aquí? Pues hay un propósito para nosotros. Podemos aprender de ellos. No vamos a ir a pelear por las lentejas. Y si no le gusta menos, va a pelear por las lentejas. ¿Verdad? Pero hay otro tipo de batallas donde se requiere poder. Ese poder que solo Dios puede conferir. ¿Cuáles son nuestras luchas? Ahorita lo dijo el pastor. Son espirituales. Y usted viene aquí a la oración a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, estamos peleando una lucha espiritual. Esa es la realidad espiritual. Y a veces no viene porque a lo mejor no lo creemos. Pero eso no niega la verdad, no niega la realidad espiritual que hay en esa verdad y en esa acción que tratamos de hacer aquí cada domingo. Esa es una lucha espiritual y no la vas a ganar, no la vamos a ganar si nosotros no hacemos lo que bien dice el pastor ahorita, lo que nos corresponde hacer. Recuerde, si usted lee toda la Biblia, todos los personajes que Dios ha usado han hecho lo que les ha correspondido. Y si Dios manda a alguien a hacer algo y no lo hace, lo va a disciplinar para hacerlo. Y ahí tiene el caso emblemático de Jonás, que no quería y no quería y no quería. Entonces, es todo lo que implica esto. Estos hombres pelearon sus batallas con poder. Nos toca pelear nuestras batallas en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Entonces, se necesita poder. Efesios dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, Efesios capítulo 1, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Dios, Espíritu Santo, es el que nos capacita para pelear nuestras batallas. Recuerden, los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo habla de cómo el creyente ha sido traído de muerte a vida. Hemos sido colocados con las bendiciones espirituales de Cristo y hemos sido dotados para hacer lo que Dios dice y manda que hagamos. O sea, tenemos los recursos para hacerlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos en medio del campo de cebada. Pararnos al lado del rey David y pelear con poder esas batallas por el rey y por el reino. Nuestro Señor Jesucristo. Dios entonces es el que dota de poder.
Así ha sido la historia desde el principio. Desde la era apostólica hasta nuestro tiempo, que nos corresponde en el Nuevo Testamento, así han sido las batallas espirituales. Se requiere el poder de Dios. De otra manera no vamos a ganar nada. Ese poder de Dios lo vemos desplegándose primeramente en el ministerio terrenal de Cristo. El ministerio terrenal de Cristo como hombre fue dotado por el Espíritu Santo para hacer todo lo que le correspondía hacer para poder representarnos ante Dios. Recuerde, Él es hombre y es Dios. Naturaleza humana, naturaleza divina. En su naturaleza humana fue capacitado para hacer lo que Él vino voluntariamente a hacer. Entregar su vida o dar su vida en rescate por muchos. Y vencer al enemigo, al diablo, y vencer a la muerte. Él es nuestro ejemplo. Luego, si usted va a lo largo del libro de los Hechos, es un despliegue de poder sin igual de Dios. Dios le dijo a los discípulos, mi palabra tiene que avanzar desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vemos ahí, que la palabra avanza, avanza, avanza hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Por el poder de Dios. ¿Pero a quién usó Dios? A hombres. Y de los primeros que se atrevieron fue Esteban, y Esteban, ¿cómo terminó? Primer mártir. Pero él avanzó la palabra. Dio testimonio a uno poderoso que Dios después usó como fue Pablo. Esteban le dio testimonio. Dios usó a Esteban para eso. Y así ha sido a lo largo del cristianismo. Lo vemos entonces en la era apostólica, en la era posapostólica. Luego viene una etapa de oscuridad que es la Edad Media. Y luego empieza a brillar de nuevo la luz del poder de Dios a través de su palabra en la época de la Reforma. Y luego nos alcanza hasta nosotros. Y ahora nos corresponde a nosotros. ¿Verdad? Los reformadores ya hicieron lo suyo, que son los poquito más pegados a nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer lo nuestro. Pero para eso se requiere el poder de Dios. ¿Y cuál es el instrumento entonces? Volvemos. Es la oración y los medios de gracia que Dios ha dejado. En la palabra hay poder. Y si queremos transformar nuestra vida y la vida de los demás, se necesita la palabra de Dios. Pero no solo la palabra, se necesita la oración que aplica el poder de la palabra a nuestras vidas. Es como peleamos nuestras batallas. ¿Verdad? Se necesita poder entonces para transformar una vida. Se necesita poder, valga la redundancia, para poder caminar en la voluntad de Dios, porque no es fácil. Se necesita poder para ganar almas, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero se necesita poder para ganar almas. Se necesita poder para servir en la iglesia aquí, ahora. Aquí y ahora. Porque usted está aquí, este es el reino de Cristo. Es la expresión local del reino de Cristo. Es la iglesia local. Es donde usted va a ejercer todos los dones y talentos y el poder que Dios le va desplegando para servirlo. Es la iglesia local. Necesitamos tener esa visión de la iglesia local para poder operar con más poder. Entonces, es necesario tener los ojos puestos en el que otorga el poder. ¿Y para quién servimos? Ese privilegio que tenemos. Para nuestro rey y su reino. Bien, estos hombres entonces sirvieron con poder y obtuvieron grandes victorias, dice la palabra. Jehová les dio una gran victoria. Pero hay otros que sirvieron de una manera diferente. Y eso nos lleva a nuestra segunda parte, de los versículos 13 al 17. Sirvieron
con devoción. Y este es el corazón del asunto. Sirvieron con devoción. Y si no sabe qué es devoción, ahorita lo vamos a ilustrar. Versículo 13. Siguientes nombres. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Bueno, para ubicarnos geográficamente, que en lo personal siempre es importante, recuerden que está Jerusalén como nuestro centro, Belén está abajo como a 10 kilómetros, y estos acontecimientos que se narran están hacia el lado de la costa, hacia el este, como a 32 kilómetros. Estaba la cueva de Adulam. Entonces 30, 28, 20 por ahí kilómetros entre donde estaba David y Belén. Y Jerusalén está al norte, a 10 kilómetros. Como de aquí al ejido Cachora, más o menos. ¿Sí? Para que se ubiquen. Entonces, dejaron la cosecha y fueron con el rey. Era tiempo de cosecha y ese dato es bien importante. Y estos hombres dejaron la cosecha y fueron con el rey. Versículo 13. David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Igual el contexto es guerra. David estaba huyendo y estaba apertrechado, ¿verdad? Y estaba escondido en un lugar fuerte, es un refugio seguro. Hace 2 semanas vimos algo acerca de la roca, ¿verdad? La semana pasada y la antepasada. Entonces, en algunas peñas, rocas, había hendiduras donde podían esconderse. Esos eran los lugares fuertes, donde nadie ahí los podía alcanzar. Ahí estaba David, como a 30, 32 kilómetros de Belén. Estaba escondido David. Estos 3 hombres estaban en la cosecha, escuchan el asunto y van y buscan a su rey, David. Eso es lo que está pasando aquí. A la cueva de Adulam. Y obviamente los filisteos con los cuales estaban en guerra estaban en una posición estratégica, Belén. Recuerden que Belén es la ciudad natal de David. Y entonces esa posición estratégica era a lo mejor para traer a David a Belén. Estrategia militar, pues. ¿Sí? Versículo 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Con vehemencia. Esta palabra también tiene esa idea de sentir un vivo deseo. Estaba deseando algo David, estaba meditando, estaba recordando no solo la ciudad de su infancia, sino el agua de su ciudad, el agua que estaba en el pozo a la entrada de la puerta. Y bueno, se puso nostálgico David ahí, sin luz, sin internet, sin nada, y pues no le quedó otra más que meditar en su infancia, tal vez para animarse, y él recordó el agua del pozo de Belén. Para ponerlo en una perspectiva actual, es como cuando salimos de la ciudad, nos vamos por un tiempo, ¿verdad? El tiempo es relativo, pero nos vamos por un tiempo y uno está ya en otro lugar y uno está pensando y deseando los ricos tacos de carne asada de Mexicali. ¿Quién me diera ahorita unos ricos tacos? Yo creo que a algunos nos ha pasado. Eso es lo que está viéndose aquí con David. Está deseando esa agua del pozo. ¿Sí? David es esto, pero parece ser que también estaba viendo algo más David. Recordaba el agua con nostalgia. Estaba ahí en un lugar inhóspito, pero seguro. Pero parece que había algo más. Y un comentarista se refiere a esto precisamente, y lo cito, Edmund Clowney. David no solo sentía nostalgia por la ciudad de su niñez,
Era el rey de Israel, elegido por Dios y ungido por Dios. Sin embargo, no podía entrar en su ciudad natal y beber del pozo que había allí. Una cantimplora de cuero llena de esa agua sería, y este es el asunto, una señal y una garantía de la fidelidad del Señor que le daría a David el reino prometido por Dios. Entonces David estaba pensando algo más que solamente el aspecto físico de su circunstancia, sino una señal de Dios que le confirmara su reinado para siempre. Bien, versículo 16. Entonces, seguimos con esta historia, los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron. Y la trajeron a David, mas él no lo quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, y aquí se pone interesante el asunto. Está David deseando el agua. David no ha dado ninguna orden, ningún comando. Vayan y consígame agua y a ver cómo le hacen. No. David estaba meditando y estos 3 hombres valientes, valerosos, se enteran del asunto y quieren complacer a su rey. Salen entonces del lugar fuerte, caminan rumbo a Belén, ¿verdad? Que estaba ahí vigilado por el ejército filisteo, tenía una guarnición ahí. De alguna manera lo hicieron, llegaron al pozo, tomaron algo y llenaron una cantimplora con agua para su rey. Hemos de decir que estos 3 valientes estaban corriendo su vida en peligro. ¿Sí? Era demasiado peligroso lo que hicieron. Pero ellos tomaron la iniciativa de hacerlo. Y es donde se va perfilando este asunto de la devoción. ¿Qué hizo David? Bueno, regresaron. David toma la cantimplora y en vez de darle el trago de agua, ¿qué hace? La vierte, no sé si a la tierra o a las rocas. Y estos hombres se quedaron perplejos. David no tomó agua. Entonces, ¿cómo quedarían los 3 valientes? Arriesgamos nuestra vida. Estuvimos a punto de morir, porque el ejército filisteo no era cualquier cosa. Estaba resguardado el lugar de Belén y la puerta. Y entonces regresan, ¿y qué hace David? En vez de tomar el agua, la vierte. Y aquí tenemos una sorpresa. Por un lado, es una sorpresa para los 3 valientes. ¡Wow! ¿Qué está haciendo David? Si estuvimos a punto de perder nuestra vida. No entienden. No entendían qué estaba haciendo David. Pero lo que sí entendemos es que estos 3 hombres han sido leales a David. Por un lado, pero han sido más que leales. Le han mostrado un amor sin igual, desinteresado. Eso es devoción. Un servicio devocional. La devoción va más allá de lealtad, llega al extremo del amor. Y el amor no son palabras solamente, son acciones. Y estos hombres, con su acción, a punto de poner en riesgo su vida, sirven a su rey. Y aquí entra el concepto. A su rey y a su reino. Y entonces, entiendas esto de devoción. Esta devoción, de alguna manera el concepto deriva en una relación de pacto, como la que tenía Dios con David, pero también David con sus servidores. Aquí hay una relación de pacto y es esa lealtad llevada a una máxima expresión, que es el amor. Eso es lo que se está configurando aquí. Estos hombres lo hicieron entonces por amor. Es el equivalente al Gesed que alguna vez hemos comentado, ¿verdad? El pastor también lo ha comentado, Gesed, que es ese amor leal.
ese amor incondicional, ese amor en el cual Dios se va a encargar que nosotros lleguemos a buen propósito independientemente de cualquier circunstancia, aún incluyendo la disciplina. La disciplina es parte de ese amor leal de Dios hacia nosotros, pero ese es el concepto, devoción, amor devocional. Y entonces David no bebió el agua, sino que la derramó. ¿Cómo entendemos esto? Yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos acabado, ¿verdad? Todo el agua. Es más, ni les hubiéramos dado. Entonces, ¿acaso está David despreciando el servicio de estos tres hombres? ¿Acaso David está subestimando la acción de estos tres hombres? Son las preguntas que saltan a la vista. ¿Acaso David está siendo desagradecido con estos hombres? Claro que no, esa es la pregunta. En ninguna manera. David la vierte como una ofrenda a Jehová. Vean qué hermoso. ¿Qué ve David? ¿Qué está viendo David en este acto, en esta hazaña de estos tres valientes? David está viendo entonces que estos hombres pusieron en peligro su vida. Estuvieron a punto de derramar su sangre por él. Eso es lo que está pasando. Y entonces él se da cuenta, ¿verdad? ¿Y qué hace? Derrama esta especie de sangre de sus tres amigos como sacrificio a Jehová. Y eso es lo sorprendente. Entonces lo que hubiera parecido al principio una acción desagradecida de David, se torna en todo lo contrario. David está honrando a estos hombres y está honrando a Dios. Es como decir, si yo no tomo agua, si ustedes no toman agua, yo no voy a tomar agua. Pero es algo más que eso todavía. David está ofrendando este sacrificio de amor de sus amigos a Jehová, a Dios. Eso es lo que está sucediendo. Esta señal, pues, entonces, es la que pedía David. David recibió su señal, el agua de Belén. Dios le acaba de confirmar su reino, una vez más. Y entonces, como adoración y agradecimiento, ¿qué hace David? Vierte el agua al suelo. Esta es la señal. Si lo meditas entonces, lo sorprendente de esto, así como David se sorprendió, y como los tres valientes también se sorprendieron inicialmente con la actitud de David, lo sorprendente de esto para nosotros no es que nosotros amemos a Dios, que lo es, sino que Dios nos amó primero. Dice Primera de Juan 4:19. El amor leal de Dios se manifestó al entregar a su amado Hijo en la cruz. ¿Qué hizo su amado Hijo en la cruz? Entregó su cuerpo y derramó su sangre. Ese es el amor leal de Dios. Recuerden que David es una prefigura de Cristo, es un tipo de Cristo. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento en Cristo. Y eso es lo que Dios hace por los suyos. Su amor leal es expresado en nuestra salvación en Cristo. Por eso esto es un acto de devoción, un servicio de devoción. Es una lealtad llevada más allá, hasta el amor. Y la mayoría de nosotros conocemos la definición de amor, ¿verdad?, que da la palabra de Dios. Y nuestra expresión más grande de amor es Dios en Cristo. Entonces, si Dios nos puso el ejemplo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Seguir su ejemplo. Servicio devocional. Así que le debemos toda nuestra devoción al Señor, eso es cierto. El viernes comentábamos algo de esto con los jóvenes, ¿verdad? A través del Salmo 50.
Dios no quiere religiosidad ni hipocresía. Dios no quiere que tú vengas aquí cada domingo, cada viernes, cada jueves, cada miércoles. Ven, tienes que venir. Pero sobre todo quiere tu corazón. Quiere tu corazón. Y cuando Dios tiene nuestro corazón, todo lo demás va a fluir como debe fluir. Sin religiosidad, sin hipocresía. Y este servicio devocional, entonces, Él demanda devoción de nosotros, demanda todo nuestro corazón. Iniciando pues con nuestra propia devoción, pero va más allá de nuestra propia devoción. El amor leal de Dios hacia nosotros tiene que salir expresado hacia un amor hacia los demás. Entonces, uno como creyente en nuestra expresión de la iglesia local, uno necesita buscar oportunidades para expresar ese amor leal a los hermanos. O sea, este concepto de devoción no es algo abstracto, no es algo etéreo, no es un concepto filosófico, religioso. Es acción, como la de esos tres valientes, es acción. Y cada uno de nosotros debemos estar meditando en las oportunidades de expresar nuestro servicio devocional a los demás, no solo al Señor. Y hay varias maneras de hacerlo. Y eso tiene que ser expresado ¿en dónde? En la iglesia local. Y claro, más allá de la iglesia local, pero ahorita me quiero referir a la iglesia local, a nuestra iglesia local. Entonces, ¿estamos viendo lo que Dios tiene para ustedes ahora? Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Sí? Es devoción, servicio devocional a los demás, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y en las áreas donde te desenvuelves. Piensa en las maneras en las cuales puedes expresar este servicio devocional a los demás. Damos por hecho que es primero al Señor, ¿verdad? Estamos hablando ya, aterrizarlo a la práctica. Con tus dones y talentos, con tus bienes y con tu esfuerzo. Y ahorita el pastor acaba de anunciar una excelente oportunidad de un servicio devocional, ¿verdad? Hay unos niños en necesidad. No son pocos. ¿Cómo aplica la devoción ahí? Pues ofrende para la necesidad de esos niños. Son necesidades concretas donde el amor, el servicio devocional se puede expresar de una manera concreta y viva. Ahí está la oportunidad. El Congreso de Matrimonios es otra oportunidad. En la conferencia, pues, yo no puedo, pero puedo apoyar a otro. Es otra manera. Y no es de que en lugar de la ofrenda usted se lo dé a los niños. No, no aplica de esa manera. Es la ofrenda y algo más. Eso es amor sacrificial. En vez de irme al cine a gastar 500 pesos, entonces se lo doy mejor a los niños. ¿Sí ve? ¿Entiende cómo aplica? Esa es la aplicación, digamos, terrenal de todo esto. No es manipulación, aclaro. Pero quiero que quede claro el concepto, con algo muy gráfico. ¿Sí? Bien, entonces, pon tus dones, talentos y bienes al servicio devocional del Rey y de su reino. Y está atento a las oportunidades que salgan para servir devocionalmente a los demás. Si no, esto es solamente teoría. Y el cristianismo no es teoría, como les he dicho varias veces a los jóvenes. El cristianismo es acción de nuestro amor leal hacia los demás. Accionamos como consecuencia de ello. Ahora, el poder y la devoción al servicio del Rey y su reino es una manera, son dos maneras, ¿verdad? Dos razones por las cuales estos hombres están en el Salón de la Fama de David. Pero hay otra manera, hay un tercer tipo de servicio que ilustra esto. Y es los que sirvieron con valor.
versículo 18 al 39. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Digamos que están como en una categoría un poquito más abajo, ¿verdad? Pero ahí están. Ahí están sirviendo a su rey, Abisai. Mató a 300 con su lanza. Es un acto de valor que le dio renombre, dice el versículo. Versículo 19. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Versículo 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. ¿Cuál fue su hazaña? Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Bueno, y es curioso, ¿verdad? La hazaña mató 2 leones y luego en un foso mató otro león. Y nos recuerda algo que hizo David, ¿verdad? Cuando estaba cuidando a sus ovejitas, ¿no? Y entonces, para esta época todavía había leones en esa zona. Y los reyes y los príncipes, acá como ahora los gobernadores y los presidentes, se dedicaban a cazar en ocasiones, ¿verdad? No que cazan en helicóptero o cazaban en helicóptero, ¿verdad? Allá no, allá cazaban a pie. Y a veces hacían trampas, ¿verdad? Agujeros para que cayera ahí un león o lo que sea. Y es lo que están describiendo aquí. Probablemente protegió a su rey, probablemente le salvó, probablemente le ayudó, pero esa hazaña está registrada aquí por esos motivos. Ahora sí que era un matador de leones, ¿verdad? Y con eso ganó renombre. Versículo 21, también mató él a un egipcio, esta es otra hazaña. Hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Es un acto de valor. O sea, el egipcio habría de medir como un jugador ahí de la NBA, ¿verdad? De 2 metros para arriba. Va con un palo, le arrebata la lanza y lo mata con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, versículo 22, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Digamos que David le dio ese plus, lo nombró jefe de su guardia personal, y eso era algo serio, una cosa seria. ¿Sí? Entonces, estos hombres sirvieron con valor. Y bueno, recorrimos ahorita la lista, no la vamos a volver a recorrer. Solamente hacer notar que esta lista en el versículo 39 termina con Urías Eteo. Y si después va al pasaje paralelo, Primera de Crónicas 11, hay otros nombres ahí que no están incluidos en esta lista y Urías está más o menos un poco después de la mitad. Pero aquí en esta lista termina al final. Y bueno, cuando uno escucha Urías Eteo, pues seguramente pensamos lo que David ha de haber pensado, ¿verdad? Recuerden que Urías era el esposo de Betsabé, con la cual David cometió adulterio y luego mató a Urías. Por algún motivo está aquí al último, Urías. ¿Por qué es significativo esto? Porque nos quiere mostrar que David falló de una manera garrafal. David falló como cualquier hombre. David era un hombre de valor. Era un hombre que estaba conformando su corazón a la voluntad de Dios, pero aún así falló de manera garrafal, como otros hombres que nunca han fallado como David, por ejemplo. Pero él sí falló de manera garrafal.
Entonces, aunque podemos admirar a David por sus aciertos como rey, como hombre, también es cierto que debe haber alguien más, uno que es mayor que David. Y lo vimos la semana pasada. Uno que es mejor que David. Uno que no va a fallar en nada. Y eso en la mentalidad del pueblo judío es importante, porque si David es nuestro ídolo máximo y se comportó así, ¿verdad? Y esperamos uno mejor que David. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías. O sea, no pongas tus ojos en David, ve más allá. David está apuntando al Mesías. Segunda de Samuel 23:3, lo vimos la semana pasada. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y eso apunta ¿a quién? A Cristo, al Mesías. Entonces vemos estos hombres del Salón de la Fama de David, por su poder, por su devoción, por su valor. Poder, devoción y valor. ¿Qué nos diéramos nosotros para tener poder, devoción y valor y hacer lo que estos valientes hicieron? Se necesita valor entonces para estar en el reino, ¿verdad? Porque formamos parte, del reino de Dios, del reino de Cristo. Nuestro carácter demandará entonces, no en pocas ocasiones, actos donde se requiere poder, devoción y valor. Eso es carácter. Nuestro carácter debe ir conformándose. Aprendemos de estos hombres, pero debe ir conformándose al carácter de Cristo. Ahí encontramos todas las virtudes que necesitamos. ¿Estos hombres son un ejemplo para nosotros? Sí. ¿Hay otros ejemplos en la Biblia? Muchos. Y este pasaje lo revisamos también la semana pasada, Hebreos 11, ¿verdad? Estos hombres de fe, ejemplos de fe, ninguna circunstancia los detuvo. Estos hombres tuvieron fe, hombres de valor de los cuales el mundo no era digno. Y qué bonito que el Señor nos diga una vez, vente mijito, te voy a recoger porque el mundo no es digno de ti. Mañana vengo por ti, mijo. Vean la perspectiva. Entonces, como ciudadanos del reino, pues servimos a nuestro rey, uno mayor que David, y avanzamos su reino. Y eso también ocupa valor. ¿Para qué ocupamos valor? Para permanecer en las verdades de la palabra de Dios. Ante una cultura y filosofía de la cultura que cada vez están golpeando más fuerte, no solo afuera de la iglesia, sino las paredes de la iglesia, las puertas de la iglesia y adentro de la iglesia. Se necesita valor para mantenerse firme aunque nos rechacen, aunque nos llamen aleluyas, aunque nos llamen religiosos, aunque nos llamen fanáticos. Se necesita valor para eso, para mantenerse y sostenerse firme en las verdades de la palabra de Dios. Se necesita valor para testificar de Cristo. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de no testificar de Cristo por falta de valor? Levantemos la mano. No la levanten. Pero son realidades de nuestra vida cristiana. Se requiere valor. No nos vamos a parar en medio de un campo de cebada, ni en medio de un campo de arroz, ni en medio de un campo de lentejas y defender la posición. Y a veces me imagino que a lo mejor eso es más fácil que el valor para testificar de Cristo a los perdidos. ¿Ve cómo Dios le está hablando hoy? Se necesita valor para decirle no a las filosofías del mundo.
Se necesita valor para tomar la iniciativa y ver por las necesidades de su hermano que tiene a un lado en la iglesia local. Hermano, ¿cómo te ayudo? Hermano, me refiero a hombre y mujer, porque el lenguaje de género no me gusta. ¿Está bien? Piensa entonces en las cosas en las cuales le ha hecho falta valor. Y pídale al Señor que así como capacitó a estos hombres para estas hazañas valerosas, porque son de Dios, también lo capacite para tener el valor suficiente para hacer lo que corresponde. Mientras estaba de pie, no se puso el fusil en la cadera, sino que este hombre se puso su arma en el hombro, ajustó la mira, ajustó la mirada hacia el refugio de ametralladora que estaba acabando con todos sus compañeros en la guerra de Vietnam, en un campo de arroz. Él tomó su fusil, su ametralladora, se la puso en el hombro y caminó directo hacia donde salía el fuego, en la línea de fuego. Recibió un balazo, cayó y volvió a levantarse. Y siguió disparando, disparando, disparando hasta que se acabaron sus balas. Y luego cayó. Y cuando sus compañeros llegaron al lugar, había ya 9 enemigos muertos por este hombre. Y cuando levantaron su cuerpo y quitaron su chaleco antibalas, este hombre tenía 5 agujeros de bala, de ametralladora. Este hombre pudo haber corrido a otro lado. Este hombre pudo haber abandonado a sus compañeros. Pero ¿qué hizo este hombre? Agarró poder. Y si consideramos que era un hombre afroamericano de Tennessee en la época del racismo, cobra todavía más valor este asunto. No, tomó valor. Fue leal a sus compañeros. Demostró una devoción a sus compañeros porque estaban muriendo. Y tomó valor para enfrentarse directamente a la línea de fuego y acabar con ellos y salvar muchas vidas. Porque es en la mentalidad militar, ¿verdad? Obedeces una orden, salvas vidas. Desobedeces una orden, no salvas vidas. Al contrario, la cadena de mando. Este hombre es un ejemplo de poder, pues, de devoción, de amor leal por sus compañeros y de valor. Y esto ilustra lo que acabamos de ver. Es una acción real. Este hombre después, pues, póstumamente fue condecorado con era de la Marina, la medalla del Congreso, por su valor. Pero nosotros vamos por una recompensa, una condecoración mucho más alta que eso, ¿verdad? Si nosotros nos aplicamos en nuestro servicio con poder, devoción y valor. Bien, este es el salón de la fama de David. Hombres que por sus hazañas fueron honrados de una manera particular. Ya quedamos, hay muchos otros. Ahorita estamos viendo estos. Debido a que sobresalieron por su excelencia en el servicio al rey y a su reino. O sea, tratamos de buscar la excelencia en lo que hacemos. Ese es el objetivo, o debería ser el objetivo de todos nosotros, para servir al rey y a su reino. Estos hombres entonces sirvieron con poder, sirvieron con devoción y sirvieron con valor. Pero no perdamos un detalle de vista. Sabemos que detrás de todo esto está Dios. Es el poder de Dios, es la obra de Dios a través de estos hombres, instrumentos de Dios. Está el amor leal de Dios para avanzar su reino. Él los capacitó y los pone como ejemplo para nosotros.
¿Habremos de imitarlos en nuestro servicio a nuestro Rey y a su reino? Ahora, finalmente, seguro que no estarás en el Salón de la Fama de béisbol, ¿verdad? Al menos el 99.9% de los que estamos aquí no estaremos en el Salón de la Fama de béisbol. A lo mejor luego se levanta uno y llega, ¿verdad? Dejo ese 0.1%. Tal vez no estarás en el Salón de la Fama bíblico o en el Salón de la Fama de David. O tal vez sí, la historia no se ha terminado. Pero por ahora son necesarias dos recomendaciones, nada más. Con esto termino. Uno, trata con todas tus fuerzas de servir al Señor con excelencia, con tus dones, con tus talentos, con tus bienes. Todos tenemos algo que aportar, pero sobre todo con todo tu corazón. Amor leal. Y número dos, asegurarte. Aquellos que no están en Cristo, tienes que asegurarte de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. De Apocalipsis 20:15. Si no alcanzas el Salón de la Fama, que estés en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Asegúrate de ello y solamente lo puedes hacer en Cristo. Él es el Rey de Reyes. Él es el nombre que es sobre todo nombre. No hay ninguna lista de Salón de la Fama de ningún lado que pueda igualar el nombre de Jesucristo. Solamente a través de Él estarás en la lista del libro de la vida. Medita en ello si no estás aún. Oremos. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de escuchar tu palabra, de aprender a través de tu palabra. El privilegio que tenemos de servirte, Señor, ayúdanos, capacítanos, dótanos con ese valor, ese poder, esa devoción para que podamos servirte con excelencia, para que podamos imitar el tipo de servicio que llevó a estos hombres valientes de David a estar en este Salón de la Fama. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos fallado. Te pedimos perdón por las veces que vamos a seguir fallando, Señor, pero sabemos que eres paciente. Ayúdanos, Señor, para hacerlo, que tu nombre sea glorificado con ello. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.